Hola, buen día, ¿cómo están? Saludar en principio nuevamente a cada estudiante. Estamos, estamos dando inicio al trabajo práctico número 2. Eso de alguna manera tiene la satisfacción de haber finalizado el 1. Recordemos que en el trabajo práctico 1 y 2 nosotros trabajamos con las estructuras puntuales, que esas estructuras puntuales tienen que ver con por poder interpretar, poder aprender de qué significa el funcionamiento de la misma, de poder diferenciar conceptualmente qué significa una estructura puntual de una estructura lineal, como también de una estructura mixta. Pero no solo la conceptualización de la estructura en sí, sino también cómo se comportan las partes que la componen. El entender cómo se comportan los elementos verticales, el entender cómo se comportan los elementos horizontales, cómo se someten a estos a cargas, cómo estas cargas generan esfuerzos y cómo esos esfuerzos nos pueden permitir algunos indicios de cómo puede ser la deformabilidad de una estructura y por lo tanto nosotros intervenir para que eso no suceda en esa prefiguración que podríamos entender a través de una posible flexión o un pandeo en el caso de los elementos verticales. Este trabajo práctico número 2, a diferencia del anterior, no trabaja sobre obras de referencias en el sentido de análisis, sino que tiene una cuestión propositiva en función de la experiencia anterior acumulada. Aquel trabajo que fue hecho en forma individual, el del análisis, justamente la parte práctica busca el intercambio entre estudiantes y por eso también el trabajo en grupo. Entonces, este trabajo que empiezan hoy tiene que ver con los grupos que inclusive en aula web y demás los empiezan a visualizar y en ese sentido voy a compartir pantalla para contarles muy rápidamente sobre qué geometría de base vamos a trabajar sobre los modelos del los modelos que se van a construir en el TP2 y a la vez, posteriormente a eso, mostrar muy rápidamente, sin detenerme demasiado, en algunos ejemplos que pueden ser relevantes para pensar estrategias en términos de la estructura. Pero antes de entrar en esa lógica, nos interesa destacar que nosotros no construimos estructuras en sí mismos, sino que lo que estamos pensando es un espacio arquitectónico. Y es un espacio arquitectónico que requiere de una estructura de sostén para su conformación. Por lo tanto, tenemos que pensar aquellas situaciones que nos permitan generar algunas estrategias posibles que den respuesta a la estructura. Por ejemplo, posicionarnos en el interior de ese espacio, imaginar las perspectivas en relación al exterior y, por ejemplo, ver qué grado de incidencia tiene la estructura o cómo quiero condicionar las perspectivas desde ese espacio y que ese condicionamiento de alguna manera tenga correlato con la estructura planteada. Voy a compartir la pantalla y lo voy a poner. Déjenme correr esta barra donde estaba, ahí está. Estas son las geometrías con las que ustedes van a trabajar. Todos los modelos van a tener un plano de piso y un plano de cubierta. Esa geometría tiene un módulo que es 0,60 y 0,60 es 4 veces ese módulo para que sea 2,40 y 5 veces para que sea 3 y la sumatoria de este módulo y este submódulo me va a acumular una longitud máxima de 7,20 metros en un sentido y 2,40 metros en el otro sentido, donde ustedes tendrán que proponer una estructura puntual, las vigas principales, las vigas secundarias y obviamente evaluar cómo es el comportamiento de cada una de las partes en función de la propuesta que hacen ustedes. Este es el modelo número 2, que tiene que ver nuevamente con un plano de piso y un plano de cubierta. Ese plano de cubierta está desfasado en este caso del plano de piso y nuevamente tiene una composición a través de módulos de 0,60. Y el tercer modelo
tiene una diferenciación y no es un desplazamiento, es de mayor jerarquía la planta de cubierta en un sentido y de menor jerarquía en otro sentido. Entonces, vuelvo a repetir, imaginarse la condición de una persona en el interior, estudiar cómo pretendo que se relacione en función con el exterior y cuál es la estructura que me puede permitir o me da mayor línea de indicio en relación a la propuesta material que puede tener ese espacio. Vamos a ir muy rápidamente por estos ejemplos. Son obras muy chicas, son prototipos, son modelos, en este caso de Bercero y Jaros en Córdoba, que es un prototipo construido, pero sumamente interesante en términos de poder hacer un ejercicio didáctico con lo que estamos planteando en el trabajo práctico número 2. Nosotros tenemos un lado longitudinal, que es el de mayor longitud en realidad, y un lado corto en el sentido perpendicular. Claramente la maqueta nos expresa una cara ciega y una cara que está pensada completamente abierta, en donde el posicionamiento en términos de la relación de este espacio es trabajar de punta de punta en el sentido de perspectivas y de uso con el espacio exterior. ¿Qué podría haber pasado? Y uno podría haber tenido una columna acá y una columna acá. ¿Qué hubiese pasado si no estaban esta sumatoria de columnas esbeltas? Una gran viga que me tome toda esa luz y una posible flexión de esa viga y por lo tanto empezar a intervenir para disminuir esa flexión con distintas estrategias. Como aquí iba a prevalecer el lleno sobre el vacío en cada una de estas caras, hay columnas esbeltas que distribuyen la carga de la cubierta del techo en 7 módulos que son las 7 columnas. En realidad son 6 módulos que se conforman por 7 columnas. Entonces, si tengo esta situación rítmica de separación entre cada una de las columnas, esas columnas de un lado y del otro lo que están recibiendo son las cargas de estas vigas que están en el sentido transversal y respetando esa modulación. Cuando voy a la imagen del prototipo, lo que voy a encontrar es justamente esa situación. Detrás de esta chapa lo que tengo es una columna, otra columna, la separación en el módulo para un aventanamiento y nuevamente otra columna. Lo que tengo por acá atrás y por acá atrás es la viga en el sentido perpendicular que está trasladando las cargas a la columna. Cuando yo decía que la cara longitudinal prevalece lo lleno, es porque prevalece esta envolvente de chapa con algunos aventanamientos mínimos y cuando trabaja de punta no hay ninguna incidencia de la estructura y queda liberada totalmente a la carpintería. Entonces, si yo tendría este modelo totalmente en vista, las columnas en el sentido vertical trasladando las cargas al suelo, la viga principal trasladando las cargas de la cubierta que hace de envolvente del espacio interior y la separación a través de este elemento de una viga de menor dimensión porque al tener una cubierta liviana no necesita de una determinada altura porque su transferencia de cargas es mínima. La mayor transferencia de cargas la va a tener a partir de la conformación de esa envolvente interior. En este caso, es muy similar a lo anterior como estrategia. ¿Estrategia en qué sentido? En tener los mínimos elementos verticales en términos de sección. Pero cuando tengo pocos elementos verticales, yo lo que voy a tener es una mayor sección y al tener pocos voy a tener luz entre las vigas. Entonces, si tengo pocos elementos van a tener sección importante y vigas importantes. Aquí lo que disminuyo es al mínimo la sección de cada uno de estos elementos, pero ¿en qué se diferencia con el ejemplo anterior? En donde no hay dos caras largas longitudinales de esa geometría que son opacas, que son ciegas con respecto al exterior. Aquí es una envolvente transparente en las 4 caras de la propia geometría. Entonces, elementos mínimos, pero como son mínimos, son muchos,
tienen una determinada separación, y nuevamente, en este caso, tanto en la estructura de piso como en la estructura de techos, las vigas principales que me tomarán la planta de la planta de piso, como también la planta de la cubierta de techos. Cuando miro la planta en términos de la gráfica, las columnas mínimas en su sección, pero determinada cantidad de columnas que me van a tomar las vigas primarias. Esas vigas primarias son columnas que, si ustedes las ven en sección, prácticamente tienen menos sección que la viga doble, que es la que se encarga, la viga primaria y doble, que se encarga de transferir las cargas. En esta imagen lo vemos con total claridad. Columnas, vigas principales en el sentido corto de la luz y vigas secundarias y de sección menor entre cada una de las vigas primarias. Cuando vemos la imagen, la viga en donde abraza de dos lados a las columnas, que las columnas, la mínima columna que se vincula con el plano de fundación para trasladar las cargas de este plano horizontal, y que en el voladizo de esta viga principal se vincula con el elemento vertical que actúa como columna, y el elemento vertical que, cuando llega a la parte superior, toma nuevamente las vigas primarias y vincula con la estructura en este sentido, generando este arco estructural conformado por los dos elementos verticales y el elemento horizontal. Los tramos de viga en el otro sentido, comprendidos entre las vigas primarias, obviamente son las vigas secundarias. Aquí la lógica cambia completamente, por dos razones. Primero, porque en la geometría no hay una competencia de lado corto y de lado largo en términos del espacio interior. Aquí podemos ver una geometría que tiende más a ser cuadrada que rectangular, en donde claramente vemos los elementos verticales, que son las columnas que llevan la traslación de cargas al suelo, y los elementos horizontales, que son la viga primaria en este sentido, en donde se apoyan la sumatoria de las vigas secundarias cada 60 u 80 centímetros. En forma idéntica lo hace en la planta de cubierta. Las vigas primarias, ¿por qué primarias? Porque esta viga y esta viga es la encargada de trasladar las cargas al elemento vertical, que es la columna. Y la sumatoria de vigas secundarias es la que se apoya sobre la viga primaria, estando la viga secundaria en voladizo. Fíjense en esta imagen. El espacio interior es el comprendido por este borde donde yo marco con el mouse. Sin embargo, la cubierta de techos tiene que ver con una geometría mucho mayor a la del espacio interior que involucra. Esa línea de puntos es la geometría de la cubierta de techos, que tiene una longitud que acá también lo vemos en la vista, y que es prácticamente del doble en términos de longitud del espacio interior. Cuando vamos a la planta en donde no comprendemos, si lo comprendemos porque lo vimos anteriormente, pero los 4 elementos verticales no se conforman en cada uno de los extremos, sino que se retraen de cada uno de los extremos, se retraen y toman esta viga en este sentido. Entonces, la viga primaria son las que vemos marcadas en grises, y la viga secundaria es la que toma toda la luz. ¿Para qué? Para cubrir el espacio interior, para cubrir este espacio intermedio y para cubrir este espacio intermedio que actúa como expansión. Cuando nosotros y ustedes, sobre todo, trabajen en hacer una hipótesis de cómo se puede llegar a deformar esta estructura, uno claramente va a empezar a hacer lo que estuvo analizando en el trabajo práctico 1. Una flexión en el sentido de la viga secundaria apoyada en la viga principal, y de alguna manera esta flexión que se da en este sentido, con el esfuerzo de tracción en la parte inferior, se va a invertir, y esta estructura va a tender va a tender a deformar en este sentido. Cuando tienda a deformar en este sentido, efectivamente el esfuerzo de tracción estará en la parte superior
y el de compresión en la parte inferior de esa curvatura. Aquí otro ejemplo de algunas características similares en términos de esta geometría rectangular. Este espacio habitación, que es un hotel en un lugar de México, sobre las montañas, con determinadas habitaciones distribuidas en el área, en donde también aparece una geometría de planta de techos y 4 elementos verticales que son los que hacen de la estructura de sostén o los que hacen de columna a esa estructura de sostén. Fíjense en la imagen cuál es el comportamiento, el comportamiento en ese sentido. Nuevamente, la lógica de no tener los elementos verticales en el borde. ¿Para qué? Para liberar la condición de esquina. Entonces, más allá de que en este caso esté materializado, esa condición de esquina siempre es proclive a tener una mejor relación con el exterior. Entonces, esta columna, este elemento vertical y este otro elemento vertical se van a hacer cargo de tomar las cargas de este elemento horizontal, como así también de la geometría con la cual se compone la planta de techos o la planta de cubierta. Cuando uno mira esta planta, queda claramente ejemplificado. Todo lo que tiene que ver con este filo en la relación interior-exterior tiene que ver con una lógica exclusivamente de envolvente. Y la estructura se comporta simplemente a través de estos 4 puntos de muy poca incidencia en términos de la expresión material que la misma expone, en donde prevalece la caja contenida por esos elementos verticales mínimos que, más allá de que la geometría sea rectangular, no se encuentran esos elementos en la esquina, se encuentran retraídos de las esquinas con la posibilidad de liberar cada una de esas 4 esquinas para tener una mayor flexibilidad en su tratamiento. Y acá se ve muy bien se ve muy bien. En realidad la imagen es elegida por lo interesante de la imagen en sí, y probablemente el propio follaje no termine de exponer claramente la obra, pero me parece que vale la pena como imagen verla. Que tiene que ver con esta estructura que nuevamente, a partir, que no es el caso con el que trabajamos con ustedes en esta oportunidad, sino lo que nos interesa es el plano horizontal de la planta de piso de la vivienda y el plano superior que tiene que ver con la cubierta de techo, en donde nuevamente los elementos verticales se distancian de los extremos, se retraen de los extremos y disminuyen la luz de la viga. Si esta viga estuviera en este extremo y estaría en este extremo, tendríamos una viga que trabajaría en toda su longitud. Sin embargo, hay una disminución en términos de que la máxima flexión que se puede lograr en esta viga está entre los apoyos, y el comportamiento en voladizo puede colaborar de alguna manera en el sentido de disminuir la flexión de la viga. Cuando uno mira la misma vivienda pero de frente, probablemente tienda a confundir en el sentido de que aparecen las columnas, pero claramente las columnas están retranqueadas del vértice. Entonces, ¿qué me permite ese retranqueo del vértice? Justamente tener acristalada toda la esquina y tener una mucho mejor relación del espacio interior con el exterior, al no tener una situación de borde en la materialización del extremo que se da en el vértice de la geometría en la cual se constituye la vivienda. Cuando uno ve esta imagen, es probablemente la que mejor clarifica esa situación. Las columnas como elementos verticales, la viga primaria para la estructura de piso y la viga primaria para la estructura de cubierta, en donde las vigas secundarias van en el sentido perpendicular, trasladando las cargas a las vigas primarias. ¿Cómo podemos hacer la hipótesis de la posible deformación que podemos tener en esta viga primaria? Como lo hemos visto en las clases anteriores y como lo analizaron ustedes. Seguramente
encontraremos una tendencia a la flexión entre estos dos puntos y encontraremos una flexión inversa en el sentido de que trabaja con voladizo y se invierten los esfuerzos, en donde esta viga trabaja en voladizo con respecto a este punto y esta viga en este tramo también trabaja en voladizo con respecto a este punto de apoyo vertical. Aquí esta obra de UMA Arquitectos en San Pablo, sumamente interesante, y potenciando aún más la relación o la incidencia o la nula incidencia de la estructura en el borde de la geometría, en el borde de la pieza arquitectónica. Fíjense ustedes, intenten imaginarlo, no aparece ningún tipo de estructura en todo el perímetro. ¿A dónde está la estructura? En el centro. Son estos elementos verticales que estamos viendo acá, dos elementos verticales. ¿Cómo se sostiene todo este plano horizontal? A través de esta viga principal. ¿Cómo trabaja esta viga principal? De punta en el sentido de la longitud de todo ese vagón, apoyada en este punto, apoyada en este punto y en una situación de voladizo. Agudicen la mirada en la imagen y verán a la vez que aparecen dos tensores. Estos dos tensores tienen que ver con vincular la viga superior con la viga inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo? El piso también está tomando las cargas a través de esta viga principal. Esta viga principal está a nivel de piso y está a nivel de techo. ¿Cómo se vinculan a través de esta viga principal con esta viga principal inferior? A través de que está tensada a través de estos elementos. Estos elementos trasladan las cargas, lo toma esta viga principal y lo lleva a la columna y de la columna nuevamente al piso. Fíjense en la planta. Todo este espacio longitudinal liberado en su perímetro de elementos estructurales. ¿A dónde están los elementos estructurales? Acá y acá. ¿A dónde hay viga? En el piso, acá. En la cubierta, ¿a dónde? Acá. ¿Cómo trabaja esta viga de abajo? Tensionada a través de esos dos tensores, llevando las cargas a la viga superior y de la viga superior a cada una de las columnas. Obviamente, esa viga, hipotéticamente, ¿dónde va a tener la mayor flexión? Entre estos apoyos. Por eso responde con una altura mucho mayor, por lo que venimos hablando sistemáticamente. A mayor altura, mayor distancia entre el eje neutro de la viga, el borde que se comprime y el borde inferior que se tracciona. Cuando lo ven en imagen, en la imagen de la perspectiva, la anterior era de la galería de la estación, esta es del otro lado, nuevamente todo el perímetro vidriado libre, cero intervención de estructura, la presencia de la viga, esa viga en corte sexta, la otra viga de mucho menor dimensión en corte sexta, los tensores transfiriendo cargas a la viga principal, viga secundaria en este sentido, vigas secundarias en este sentido. ¿Por qué secundarias? Porque estas vigas están trasladando la carga a la viga principal, como esta viga lo está trasladando a la viga principal. Lo que vemos con este perfil doble T no es una viga, sino es una situación de cenefa, una situación de borde, de contención, en términos materiales, de lo que tiene que ver con la impermeabilización de la cubierta en la parte superior y con la terminación en términos de revestimiento en la parte inferior. Aquí las fotos quizás son mucho más claras y los tensores en esta foto de la derecha inclusive se ven mejor. Fíjese qué interesante. Acá se ve la columna, por debajo la viga principal de piso, que viene con cargas en voladizo en relación a este punto. Ese voladizo no es tal porque está siendo tensionado a través de estos tensores, y de estos tensores tomando las cargas en la viga principal. En esta imagen se ve exactamente lo mismo. Pero ¿qué nos importa destacar? En principio veíamos algunos modelos con toda la estructura en esta situación de borde. En otros, con mínimos elementos verticales para tener menor sección. En otros, columnas en las partes exteriores y la mínima cantidad de columnas, llegando a la condición de tener
grandes vigas en términos de tomar esas luces. Y en este caso, ningún tipo de columna en el perímetro, centralizando el sistema estructural en el eje longitudinal de la pieza arquitectónica. Y este es de alguna manera la forma de volver al principio, pero es sumamente interesante por lo que significa Samtor y por lo que significa el hecho de una estructura de esta simpleza que a nosotros nos permite conceptualizar lo que de a poco vamos a ir pregonando en ustedes. El entender cuándo esa estructura es parte del cerramiento y cuándo esa estructura es independiente del cerramiento. Entonces vamos a terminar esta charla explicando que no necesariamente tenemos que encontrar una coincidencia entre los planos de los bordes de cada una de las geometrías en donde coincida la estructura y el cerramiento. Fíjense ustedes que esta es una estructura en sí misma que hace de contenedora de una pieza que parece estar inserta dentro de esa estructura. Inclusive, la propia cubierta también parece como una imposición en la propia estructura. Y nuevamente volvemos a esta lógica de los ejemplos anteriores. Al tener columnas o elementos verticales esbeltos, lo que vamos a tener mayor cantidad de elementos. Al tener mayor cantidad de elementos, vamos a tener menos luz entre cada uno de los apoyos, menos distancia. Y fíjense qué interesante en esta imagen también, cómo es la descomposición de cargas a partir de la diferenciación entre lo que tiene que ver la caja que contiene el espacio interior y la propia cubierta de techos, a través de la distribución de esas cargas en lo que veíamos anteriormente en una viga que la podemos entender como una viga reticulada. ¿Por qué? Porque esta viga, por más que tenga secciones mínimas, trabaja en el sentido reticulado, porque las fibras inferiores de la viga son las que están en el lugar por donde estoy pasando el mouse. Y las superiores, el cordón superior, es por donde estoy pasando el mouse. ¿Por qué? Porque ha logrado separar desde el eje neutro, en el que se puede entender el comportamiento de esta viga, con una cierta distancia hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Fíjense qué interesante esa estructura a partir de entender un elemento reticulado en todo su perímetro que trabaja con las mínimas secciones posibles, y esas mínimas secciones posibles son de esa manera en función del comportamiento estructural que logran, y cómo esa resolución se produce tanto para la cubierta de techos como para la separación de la superficie con respecto al plano en donde se va a recibir la caja que contiene el espacio interior. Bueno, con esto de Sumter terminamos. Sumter es un arquitecto que seguramente ya han escuchado o que empezarán a conocer y que seguramente los cautivará. Y es importante de alguna manera siempre terminar alguna de estas charlas dejando la invitación a conocer una obra o a un autor, y en este caso me parece que con Sumter está más que cumplido ese objetivo. Por último, y dejo de compartir, desearles que sigan trabajando como hasta ahora. Estamos muy satisfechos con la organización del taller, con lo que se ha podido lograr en muy poco tiempo, en una situación tan particular como la que transitamos. En términos de administración está prácticamente todo resuelto. Aulas web, vamos a hacer un uso intensivo a partir del trabajo práctico número 2, en donde inclusive cuando nos empecemos a familiarizar con el aula web, le pidamos que aquella carga que hicieron en el Drive para el trabajo práctico 1 la vuelquen también en aulas web, ya le diremos cuándo y cómo, en el sentido de que a medida que se vaya desarrollando el ciclo lectivo podamos tener la sumatoria del material y poder visualizarlo en un único sitio. Y así, en términos de organización, recordarles una cosa que quizás no lo hicimos con la intensidad que merecía, que es que nosotros entendemos que mientras se está trabajando en comisión,
Eso no quiere decir que no se esté produciendo, sino todo lo contrario. Nosotros apuntamos a que la jornada se haga lo más rendidora posible, en el hecho de que no queden tareas por fuera de la propia jornada de 5 horas, y si quedan, sean las mínimas a desarrollar. Probablemente en algún momento no se entendió, pero siempre hay tiempo para aclararlo. Nosotros empezamos hoy el TP1. En la segunda parte del día necesitamos que empiecen a trabajar con propuestas, y el martes que viene van a trabajar la totalidad de la jornada en propuesta y resolución. Esa propuesta y resolución ya tiene preestablecidas los formatos de entrega que ustedes los pueden descargar junto con los propios trabajos prácticos. Entonces, lo que le queremos recordar es que finalizada la jornada, la idea es que ustedes puedan entregar el trabajo práctico. La idea es que la entrega es el mismo día en que finaliza el trabajo práctico, y que pueda quedar un espacio de tiempo en el cual puedan cumplimentar alguna situación, o de alguna manera extraer alguna lámina y reemplazarla por otra, que hayan tenido el tiempo suficiente como para poder entender que era superadora de la anterior, o un aporte. Pero dejemos claro que el funcionamiento del taller es de 8 a 13, y que la entrega se tiene que efectivizar con la finalización de cada uno de los prácticos, y lo único que queda es un tiempo complementario para lo que ustedes lo consideren necesario, pero siempre en términos de complementariedad. Aclarado eso, esperamos un muy buen resultado de este TP2, después compartiremos las conclusiones, y como les digo siempre, por las vías que correspondan, por el correo electrónico, por las redes sociales, que no es un espacio de intercambio, pero si la urgencia lo amerita, también estamos a disposición por ahí, y obviamente por aula web y por cada una de las comisiones que ustedes integran. Muchas gracias y seguimos.